Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva clase semanal. Se acerca Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, como lo dice la traducción, es el año nuevo y todo año nuevo trae consigo novedad, o debería traer consigo una novedad. Escuché una historia de una persona que tomó una buena decisión en Rosh Hashanah de lavarse, hacerse Netilat Yadayim, el lavado ritual de manos, siempre antes de rezar. Todos los días, 3 veces por día antes de empezar a rezar. Esa pequeña buena acción, esa decisión, la tomó en Rosh Hashanah, porque está escrito que una persona se tiene que santificar para rezar, se tiene que preparar para rezar, y una de las formas de prepararse es lavarse las manos de una forma ritual para purificarse. Le pasó que un día estaba con su esposa, duró 10 meses, nunca se perdió esa costumbre, hasta que una vez se fue con su esposa a la playa en Tel Aviv, y bueno, mientras la esposa estaba en la playa, él se fue a correr por la Rambla, y de repente ya estaba cayendo el sol, y de repente escucha a una persona que dice Minjá, Minjá, o sea, el Minjá, Minjá significa estamos buscando Minyan para Minjá. Aquellas personas que no rezaron Minjá todavía están invitados a participar en un Minyan. Entonces él, como no había rezado Minjá, se prepara para ingresar, para rezar con ellos y ser parte de ese Minyan. Pero había un tema, no se había hecho la Netilat Yadayim, no se había lavado las manos. Entonces empezó a buscar una canilla por todos lados, y no, estaba en la mitad de la nada, no había canilla. Entonces estaba por desistir, decir, bueno, una vez, 10 meses vengo cumpliendo, ahora justo no tengo una canilla, entonces bueno, no pasa nada una sola vez. Pero de repente le vino a él dijo, no, si yo hice la promesa, esta buena decisión, la tomé para Rosh Hashanah, ¿cómo la voy a dejar caer? Agarró un vaso, buscó por ahí un vaso descartable, y se acercó al río, al Yarkón. Ahí hay un río que desemboca en el mar, en Tel Aviv, que se llama Yarkón. Entonces bajó a la orilla del río del Yarkón para hacerse Netilat Yadayim con agua del río, y de repente ve a lo lejos una manito, así que saliendo del agua, pensó que era algo que estaba arrastrando el río, de repente ve que hay una cabecita atrás, hay una nena. Entonces enseguida saltó, él hacía primeros auxilios, la agarró, la rescató, la sacó. Era una nena que se había caído, nadie lo había notado, no se habían dado cuenta. Bueno, gracias a esa buena decisión, esa costumbre nueva que él había tomado en Rosh Hashanah, eso trajo vida, salvó la vida a una nena, y seguramente esa vida que él salvó también le significó a él una vida mucho más linda, más alegre, ¿sí? Haber salvado la vida de una persona. Hablando de esta novedad de Rosh Hashanah, de renovarnos año tras año, de tomar buenas decisiones, hoy vamos a detenernos en la parashá de esta semana y vamos a ver la importancia de la renovación. La parashá de esta semana, Parshat Ki Tetzé, nos habla del momento en el que los guerreros, los soldados estaban en el frente. Y muchas veces pasa que el soldado, después de estar lejos de su casa durante meses, quizás años en la guerra, y de repente toma como prisioneros hombres y mujeres, y entre las mujeres de repente hay alguna chica que le llama la atención, que es muy linda, que lo atrae. Entonces la Torá nos dice al respecto que el soldado tiene permitido tomar a esa mujer como esposa, pero bajo ciertas condiciones. Es decir, el soldado no puede ir y andar violando mujeres prisioneras por donde quiere, sino si él quiere, esa persona realmente quiere estar con ella, y nos dice el Midrash también que ella quiere estar con él. ¿Y de dónde lo vemos eso? Es por lo que la Torá nos dice que ella estaba con un vestido. Pregunta, ¿qué prisionera está con un vestido? Una prisionera está llorando, está asustada, ¿quién se pone un vestido? Entonces el ponerse un vestido es una forma, digamos, de seducción, es decir, que ella tiene una muestra de que ella también quiere tener una mejor vida y estar del lado de los vencedores y no de los vencidos. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tiene que hacer el soldado? Nos dice la Torá, se la tiene que llevar a su tierra, se la tiene que llevar a Eretz Israel.
la tiene que dejar llorar por sus padres, por su familia durante 30 días. Ella tiene que llorar el desarraigo, tiene que hacer duelo por esa época, digamos, por estar lejos de su familia. Después se tiene que rapar entera, tiene que dejarse las uñas sin arreglar, hacer largas o como sea, y se tiene que quitar también ese vestido, cambiar las ropas, ese vestido que ella tenía seductor, digamos, con el que ella estaba, con el que ella fue tomada de prisionera, se lo tiene que cambiar y ponerse otras ropas. Después de ese tiempo, si el hombre todavía, el soldado todavía quiere casarse con ella, o sea, ella lo atrae, entonces obviamente después de pasar una conversión, de que ella tiene que convertirse al judaísmo y hacer adoptar la forma de vida judía, entonces él se puede casar, 2 meses después puede contraer matrimonio con ella, y si él no quiere, entonces la tiene que dejar en libertad, que ella vuelva y haga lo que quiera con su vida. Esas son las leyes sobre el momento, digamos, las prisioneras de guerra. Pero hay acá algo interesante sobre este tema, que es la utilización de la palabra, ella llorará por sus padres, dice Yerach Yamim. Yerach Yamim significa, nosotros decimos 30 días, que en realidad es un mes, ¿sí? La palabra Yerach, que viene de la palabra Yareach, Yareach en hebreo significa luna, es como decir, ella llorará por sus padres una luna. ¿Qué quiere decir una luna? El ciclo lunar, que el ciclo lunar es un mes, ¿sí? Entonces la pregunta que nos hacemos acá nosotros, y se hacen muchos comentaristas, es ¿por qué la utilización de la palabra Yerach para decir el mes, y no la palabra común y genérica que siempre la Torah usa para el mes, que es Jodesh? ¿Sí? La palabra Jodesh es mes. De hecho, más de 60 veces la Torah trae la palabra Jodesh. Por ejemplo, cuando habla de Rosh Hashanah, dice Bayom Rishon la Jodesh Ashvi, me parece, o Basor la Jodesh Ashvi, cuando habla de Yom Kippur, el primer día del 7º mes, o el 10º del 7º mes, o cuando la Torah nos da la primera mitzvah de hacer un luach, un calendario, nos dice a Jodesh Azdei Lachem Rosh Chodashim, este mes será para ustedes comienzo de los meses. Es decir, la palabra utiliza siempre la palabra Jodesh para el mes. Sin embargo, en nuestra parashá y en otro lugar más que ahora vamos a hablar, la Torah modifica el término Jodesh por Yerach. Yerach es otra forma de decir mes, pero es una forma que no es común en la Torah. Entonces, ¿cuál es el otro lugar en la Torah donde utiliza la palabra Yerach? Habla del nacimiento de Moshe. Yocheved tiene el hijo, lo tiene a Moshe, y la Torah nos cuenta que ella vio que el bebé estaba sano, digamos, era sano. Entonces decidió esconderlo, o pudo esconderlo, durante 3 Yerachim. 3 Yerachim, de la palabra Yerach. ¿Qué son Yerachim? 3 meses. ¿Sí? ¿Y por qué lo pudo esconder 3 meses? Cuentan los comentaristas de la Torah que los egipcios llevaban un registro de todas las mujeres embarazadas, del embarazo de todas las mujeres, porque ellos tenían la orden del faraón que todo hijo varón debe ser arrojado al río. Por lo tanto, ellos que hacían, iban los guardias, llevaban el registro, veían a los 9 meses, iban a la casa a preguntar dónde estaba el bebé, a ver si ya había nacido. Moshe nació 3 meses antes, nació en el 6º mes, entonces la madre vio que estaba sano, que el bebé estaba bien, era prematuro pero estaba bien, ella era partera también, entonces pudo esconderlo, tuvo la suerte de poder esconder a su bebé, mantenerlo en su casa y alimentarlo durante 3 meses. Al término de esos 3 meses, ya estaban por venir los guardias del faraón, entonces tiene que despedirse de este bebé, y bueno, conocemos toda la historia que lo pone en Moisés, lo manda con la hija, con Miriam, al Nilo, ella lo pone ahí, y bueno, después lo encuentra la hija del faraón, y ya conocemos todos el resto de la historia. Vamos ahora un poquito a enfocarnos en la historia, primero en la parte de la prisionera, porque hay unos detalles que quizás lo dejamos inconclusos. Nos dice Maimónides, nos dice el Talmud, que esa ley de la prisionera en realidad es una ley dedicada al instinto
animal, al instinto, digamos, más carnal, más pasional de la persona, del ser humano. Es decir, si la Torá le hubiese prohibido a la persona casarse con esa mujer de una forma debida, de una forma legal, entonces el soldado, con sus instintos en el momento de la guerra, imagínense ustedes tanto tiempo fuera de la casa, podría llegar a ocurrir ciertas violaciones y cosas, digamos, dejarse llevar por las tentaciones de una forma indebida. Entonces la Torá es como que le abre una puerta al soldado, le dice, ¿sabes qué? No hay problema, aguantate un poquito, te vas a poder casar con ella, pero tenés que cumplir con estas condiciones. Entonces la persona decía, el soldado decía, si lo puedo hacer de forma permitida, entonces ¿por qué lo voy a hacer de forma prohibida? Pero ¿cuál era la intención de la Torá en realidad? Era hacer que esta chica, o sea, después de llorar 30 días, con los ojos llorosos, que él la vea llorar, primero se la tenía que llevar a Israel, ¿no? Una vez que estaba ya en su casa, que él estaba en su tierra, en su lugar, volvió a su lugar, digamos, original, entonces probablemente él diga, bueno, ya está, ya no importa, ya no la deseo tanto como antes. Pero si aún así la deseaba, la chica, él le tiene que dar tiempo de duelo durante 30 días. Eso hace que él también, quizás 30 días la ve llorar, ya no es la mujer linda y que se maquilló para él, etc. Después de eso, ella tenía que raparse. Obviamente le quitaba la belleza del pelo de la mujer y dejarse las uñas largas, impresentables. Eran todas cosas para que la tentación, ese deseo que ese soldado tenía hacia esa mujer, vaya mitigando ese deseo y en definitiva la deje libre. ¿Sí? Y al final diga, no, mira, no era lo que, ya me calmé, se me calmaron el instinto, se me calmó el deseo, no era la mujer que yo vi en ese momento, entonces ya está, la dejo libre. Entonces, la Torá en ese caso nos trae la palabra, dijimos, Hieraj, que habla del mes. Ahora, ¿qué significa entonces ¿por qué dice la Torá Hieraj? ¿Por qué cambia el término de Jodesh a Hieraj? Hay una explicación, una explicación simple, es que nos trae el Eben Ezra, nos dice que el Hieraj lo llama Hieraj para diferenciarlo del resto, digamos, del resto de los términos, del término mes que se utiliza en la Torá. Para decirnos que, para darnos una interpretación, para darnos una enseñanza. Si nosotros decimos el mes se divide en 12 meses, que los meses son representados por la luna es la que marca los meses, el sol marca el ciclo anual, ¿sí? De 365 días, la luna nace, o sea, todos los meses nace, se llena y después desaparece. Ese es el ciclo lunar del mes mensual. Por lo tanto, según la Torá, hay en el Luaj, nosotros tenemos meses de 29 días y tenemos meses de 30 días. Porque el ciclo lunar en realidad es de 29 días y medio. 29 días y medio, no son 30 días completos ni tampoco 29, es un poco más de 29 días. Por lo tanto, entonces hay meses que son 29 y otros meses que son 30 días. La palabra Hieraj viene a decirnos en realidad, a enfocarse en la cantidad de días que tiene la luna. Entonces, como pasó y superó los 29 días, quiere decir que la luna tiene más, el mes tiene, el ciclo lunar tiene más de 29 días, entonces se acerca ya, nosotros lo consideramos al mes como de 30 días. ¿Sí? Si bien hay meses de 29, pero en realidad 29 no terminó el ciclo lunar. Y en 30 ya pasó el ciclo, o sea, ya terminó y volvió a empezar. Pero con el concepto de 29, de 30 días de la palabra Hieraj, y en este versículo de la Torá nos quiere enseñar el concepto del duelo. ¿Cuánto tiempo una persona debe guardar duelo por sus padres? Así como esta chica guardó duelo por sus padres durante 30 días, entonces el concepto de duelo nuestro, lo aleinu que nunca lo necesitemos,
también es de 30 días. Y se aprende de este versículo. Es decir, si un mes, por ejemplo, tenía 29 días, entonces, ¿cuánto guardamos nosotros de duelo? Uno podría pensar que como el mes tiene 29 días, el mes en el que falleció el padre, la madre, o cualquier persona por la que por la que la persona tiene que hacer duelo, entonces podríamos pensar que si el mes tiene 29 días, su duelo es de 29 días. ¿No dice la Torá? No. Y era Jamim. El duelo es de 30 días. Por más que el mes tenga 29, el ciclo, digamos, el ciclo lunar es más de 29 días, 29 días y medio, por lo tanto, esa persona tiene que cuidar 30 días de duelo. Esa es una de las explicaciones de por qué la Torá nos trae la palabra, nos cambia y nos pone la palabra Yerach en vez de Jodesh. Pero tenemos también el caso, dijimos, de Moshe, ¿sí? Que la Torá nos dice sobre Moshe, Shlosha Yerachim, 3 Yerachim, 3 meses, 3 lunas serían. ¿Por qué la Torá modifica en la historia de Moshe la palabra Yerachim en vez de Jodashim? Y hay también una explicación sobre esto, que no es la explicación con la que nosotros nos vamos a quedar, les estoy dando otras explicaciones más básicas. Obviamente nosotros vamos a profundizar un poco más, pero hay una explicación muy linda que la trae Rabenu Behaye. Rabenu Behaye nos dice lo siguiente: cuando la Torá te dice 3 Yerachim, de vuelta, te está queriendo enseñar algo que va más allá de los meses comunes. Si nos hubiese dicho 3 Jodashim, entonces uno piensa que son, 3 meses comunes, ¿no? Uno no se pondría a analizar el concepto de los meses en los que Moshe estuvo en la casa de sus padres. Pero cuando la Torá nos dice Yerachim, es como que nos está encendiendo ahí la luz de alerta diciendo, escuchen, hay un asterisco acá, préstenle bien atención a estos meses en los que Moshe estuvo en la casa de su madre. Entonces, el Rabenu Behaye nos dice que los meses, como dijimos antes, tienen 29 y 30 días. Si nosotros tomamos el día del nacimiento de Moshe, que fue el 7 del mes de Adar, y vemos que ese mes tiene 29, el otro 30 y el tercero 29, en total, esos 3 meses hacen 88 días. Para decirnos que cuál fue el día 88, el día en el que él fue puesto en el río, en el Nilo, cayó el 6 del mes de Sivan. ¿Qué pasó el 6 del mes de Sivan? Muchos años después, años más tarde, en la vida de Moshe, pero años más tarde, es el día en el que Moshe ascendió al Har Sinai y recibió la Torá y los 10 mandamientos de Dios. Viene Rabenu Behaye y nos dice, fíjate cómo es el conocimiento, la conciencia del ser humano y cómo es la conciencia de Dios. El ser humano, la madre, ese día se estaba despidiendo de Moshe, estaba guardando duelo por Moshe, ella estaba con el corazón quebrantado porque estaba entregando a su hijo al Nilo, lo estaba poniendo en el Nilo. Sin embargo, Dios, ese mismo día en el que ella estaba de duelo, Dios se lo estaba guardando para un ascenso que ningún ser humano tuvo en la historia. Fue la unión del cielo y tierra, ser una persona, un ángel durante 40 días y 40 noches, hablar cara a cara con Dios, ser el portador y el transmisor de los 10 mandamientos y de la ley de Dios, en la entrega de la Torá, todo eso le guardó Dios a Moshe por haber sido entregado al Nilo el día 6 del mes de Sivan. Entonces, esa es otra de las explicaciones por qué la Torá modifica la palabra Yerachim. Pero nosotros vamos a profundizar un poco más y vamos a tratar de ver otra explicación que nos va a llegar un poco más a nosotros, a nuestras vidas, o que va a ser un mensaje más actual para nosotros. Hay un librito que fue escrito hace 250 años en la isla de Yerba, no sé cómo se dice en español, Yerba, capaz que se dice Yerba también, en Túnez, que fue escrito se llama Michtav LeHizkiyahu, que fue escrito por el Jajam Hizkiyahu Pérez. ¿Sí? Él, un sabio de Yerba y de Túnez, y él escribe lo siguiente.
y para entender la explicación de él vamos a dar una pequeña, digamos, vamos a tomar ciertos conceptos para poder después, digamos, porque él lo trae como, vieron, como cuando uno cita cosas como si fuese que la otra gente ya lo sabe, pero en realidad hay que explicarlo desde antes, las bases, para poder entender ese texto. Entonces, para saber, para entender lo que él nos dice, tenemos que primero entender este versículo en profundidad. Cuando el versículo de esta prisionera que nos dice, llorará por su padre y por su madre 30 días, hay un Zohar, el libro base de la Kabbalah nos dice que ese llanto en realidad no es un llanto que existió en esa prisionera de guerra en algún momento en la historia del pueblo de Israel. Esa prisionera es cada uno y uno de nosotros, en realidad cada una y una de nuestras almas, que están prisioneras de las tentaciones y de los deseos de nuestro cuerpo, de nuestro alma animal, y al sentirse prisionera, ella necesita llorar 30 días. Esos 30 días de llanto, para poder acercarse a su padre y a su madre, dice el Zohar, son los 30 días del mes de Elul. Durante los 30 días del mes de Elul, el ser humano que hace, llora. Es decir, el ser humano, la neyamá, la espiritualidad de uno, llora para poder despojarse de la tentación del alma animal, para que el alma animal la deje libre, en libertad, y ella pueda volver y reunirse con su Padre celestial, que es Dios. O mejor dicho, no reunirse en el sentido de que se vaya del cuerpo, sino al contrario, refinar el cuerpo para que pueda ser el cuerpo un recipiente para Dios. De hecho, todo el Hasidut, la Kabbalah, explican todo el comienzo de esta parashá, Parshat Kitetse, de esta forma, de una forma espiritual. Porque la palabra Kitetse, cuando salgas, es en singular. La Torá no nos dice cuando salgan a la guerra y encuentren prisioneras y uno de ustedes quiera tomarla como esposa, entonces tienen que hacer tal y tal cosa. La Torá nos dice cuando salgas, nos está hablando a cada uno y uno de nosotros de forma particular. Y no nos dice a una guerra, cuando salgas a una guerra. Nos dice cuando salgas a la guerra. La palabra la miljama, a la guerra, nos está hablando de la guerra, es decir, la guerra constante que siempre nosotros tenemos, la guerra famosa, la guerra principal que cada uno y uno de nosotros tiene. Y ahí señala el Hasidut y la Kabbalah nos señala a la guerra, a la lucha, a la batalla interna que todos nosotros tenemos dentro de nuestro ser, entre el instinto del bien y el instinto del mal, el instinto ese animal que quiere, que desea algo que está prohibido, algo que no, en realidad no es en función de nuestro servicio a Dios. Entonces el alma se siente cautiva, perdón. Se siente prisionera y cautiva. Entonces ahí viene el Kitetse la Miljama. En esa batalla le tenés que dar 30 días de llanto para que se acerque a Dios. Dicho esto, viendo el mes de Elul como representado en esta prisionera, ahora nosotros vamos a tratar de entender qué significa el concepto de Yeraj y Amim, ¿sí? Un mes con el término Yeraj y no Jodesh, que habíamos dicho. Y vamos a entender ahora la diferencia entre Jodesh y Yeraj. Jodesh y Yeraj en realidad no son sinónimos. Si bien los dos representan al mes, son dos caminos, son dos formas totalmente opuestas. Es decir, que son dos caminos en realidad que nos llevan a resultados opuestos. Y vamos a ver esta diferencia, estos dos opuestos, en dos contratos famosos que existen en la Torá. El primero de los contratos es el contrato matrimonial, llamada Ketubá. Hombre y mujer contraen matrimonio bajo la jupá, y en ese momento el hombre le da a la mujer, le da el contrato matrimonial. En ese contrato está la fecha y están las condiciones
de esa unión. Las obligaciones del marido hacia la mujer. Y cuando trae la fecha, la Ketubá trae el término Jodesh. Cuando habla del mes, trae la palabra, se escribe Jodesh. Pero tenemos también otro contrato que es más triste. Es el contrato en realidad de divorcio. El shtar, no sé si se llama contrato, ¿sí? el acta de divorcio. En el acta de divorcio, el término, que también está la fecha, el término que se le pone al mes es Yerach. Es decir, estos dos conceptos de Jodesh y de Yerach, las dos formas, digamos, los dos sinónimos para decir mes, en realidad son caminos que nos llevan a dos cosas opuestas. Uno nos lleva a la unión y el otro nos lleva a la separación. Una se utiliza en el acta de nupcial y la otra se utiliza en el acta de divorcio, de separación. Hay una explicación de por qué. La Torá encuentra en realidad una insinuación en la Torá. La Torá no nos dice cómo lo tenemos que escribir de forma literal, pero sí los sabios, cuando se preguntaron de qué forma hay que escribir este acta, entonces encontraron alguna insinuación en la Torá. ¿Cuál es la insinuación? La insinuación es que cuando dice sobre el casamiento, sobre el matrimonio, está escrito Kikach ish isha hadasha, cuando el hombre toma una mujer nueva. ¿Por qué no dice cuando el hombre toma una mujer se tiene que casar? ¿Qué dice una mujer nueva? Entonces la palabra hadasha puede venir también de la palabra Jodesh, ¿sí? Que de hecho Jodesh, que se le pone el nombre del mes, se dice Jodesh porque por la renovación, la renovación de la luna. La luna todos los meses se renueva, nace de vuelta, desaparece y vuelve a nacer. Por ese nacimiento, por esa nueva luna, es que al mes se lo llama Jodesh, por Hadash. Entonces, cuando el hombre toma una mujer, o sea, contraiga matrimonio con una mujer Hadashá, nueva, ahí los sabios dicen en el momento, cuando tenemos que poner en el contrato el mes, vamos a ponerlo con el nombre, con el término Jodesh. Por otro lado, tenemos en Besot Abrahá, en la última parashá de la Torá, habla sobre las bendiciones que Moshe le da a cada uno de las tribus, y a Yosef le dice, Mimeged, Tuochamesh, Mimeged, Geresh y Erahim. En lo literal, en realidad, habla de la cosecha, de las delicias de las cosechas al amparo del sol y con la delicia de los frutos al amparo de la luna. Pero la palabra al amparo de la luna, primero la luna la llama Yerahim, ¿sí? Ahí también es un tercer lugar donde dice Yerahim. Y nos dice Geresh Yerahim. Al amparo de la luna trae Geresh Yerahim. Y la palabra Geresh viene de Legaresh. Legaresh significa divorciar. Entonces, de ahí, en esa insinuación en la Torá, los sabios dicen que cuando es Geresh, cuando es Legaresh, cuando se divorcia, en el acta tiene que ser tomar el término Yerahim. Y esto es interesante, porque esto en realidad no es solamente un tema lingüístico, ¿sí? De cómo hacerlo, una insinuación y cosas así, sino es en realidad el concepto de la palabra Jodesh, el concepto de la palabra Yerach. Es el concepto del matrimonio y es el concepto también del divorcio, el concepto de la unión y el concepto de la separación. Y ahora nosotros nos vamos a fijar en el texto de nuestra parashá, en la historia de esta chica, de esta prisionera. Ella, ¿por qué llora? ¿Por qué está llorando Yerach Yamim? Está llorando por la separación, por el desarraigo de su familia. Ella se está separando, se está despidiendo de su familia para hacer una vida nueva con este hombre, con este soldado, con este guerrero. Entonces la Torá, ¿qué palabra utiliza? Utiliza la palabra Yerach, que habla de la separación. Lo mismo también pasa en la historia de Moshe. Yochebed, la mamá de Moshe, ¿qué está haciendo con el bebé cuando lo está poniendo? Después de 3 meses. 3 meses después, los Yerahim, ella lo cuidó 3 Yerahim. ¿Lo cuidó para qué? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué 3 Yerahim y no más?
porque ahí la Torá ya nos está indicando la separación del el hijo de su madre y la madre de su hijo. Ella lo está poniendo a Moshe en el Nilo sin saber cuándo lo iba a volver a ver. Ella estaba guardando duelo por su hijo, se estaba despidiendo de él, y por eso la Torá utiliza la palabra Yerahim. Entonces nos dice este sabio de Yerba, nos dice, esa es la idea en realidad. Esa es la idea y la diferencia entre Yerah y Jodesh. Y por eso cuando la persona está en el mes de Elul, cuando la persona llega al mes de Elul y llora por esa separación que él siente de su alma, el alma se separó de Dios, se alejó de Dios durante el año, la persona hace en el mes de Elul una introspección, un balance anual, y de repente se da cuenta de la distancia que uno tomó de Dios, cómo se fue durante el año distanciando. Y más teniendo en cuenta que en Rosh Hashanah, cuando todos vamos a escuchar el shofar, y nos estremecemos y se nos pone la piel de gallina, y de repente nuestra neyamá se despierta, es como ese, de hecho dice el concepto del shofar que es Uru Yeshenim Mishenatchem. Despiértense de su sueño. El shofar nos despierta a nosotros. Entonces empezamos Rosh Hashanah ahí arriba con toda la fuerza, bien despiertos, bien con una energía renovada, y de repente llegamos al mes de Elul, 12 meses después, y decimos sin ganas, sin fuerza, sin todo ese entusiasmo, esa energía que tuvimos al principio, de repente ya se terminó. Y ahí está el alma diciendo, ¿dónde estoy? Lloro por esa separación. Estoy llorando porque me estoy alejando de Dios, porque la persona no me está dando a mí la expresión por la que yo en realidad no soy una prisionera. Soy la hija de Dios, soy la princesa. Ese es el concepto entonces del mes de Elul. Y acá también la Torá esconde un mensaje muy interesante y muy poderoso para cualquier tipo de unión. Dice el Baal Shem Tov dice, que en realidad es algo que lo podemos ver, no es algo entendible, dice que todo, que un placer, un placer duradero, un placer eterno, un placer, digamos, que por mucho tiempo pasa a ser algo natural. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esto? Muchas veces nosotros de repente, no sé, nos gusta, les cuento por ejemplo algo que me pasó a mí. A mí me encanta el salmón. ¿A quién no le gusta el salmón? Creo que a la mayoría le gusta el salmón. Y el salmón es un pescado muy caro. ¿Sí? No es algo que uno come todos los días salmón. Uno come, cada momento especial come salmón. Cuando yo tenía 20 años, fuimos con un grupo, unos amigos, a estudiar y a reforzar, digamos, y a ayudar también a colaborar en el Bet Jabá de Santiago de Chile. Y Chile es un país donde abunda el salmón. Y en la cocinera, nosotros tenemos ahí una cocinera del Bet Jabad que se encargaba de cocinarnos, nos hacía todos los días salmón. Y al principio nosotros hablamos con nuestros padres, todos los días salmón, acá esto es riquísimo, salmón así, salmón asá, salmón. Pasó un día, 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. No era todos los días, pero digamos, el plato más común era el salmón. Tenía un amigo, yo había ido con un compañero, un amigo israelí, que digamos era mi compañero de estudio, y él recién hablaba una que otra palabra en español. Entonces viene un día y me dice, Rafi, decime nombres de pescados. Le digo, qué sé yo, no sé, salmón. No, que no sea salmón. Le digo, no sé, con merluza, le digo. Entonces va a la cocina y le dice, María, merluza, no salmón, merluza, le dice. Entonces, ya se había cansado de comer salmón. Porque todo placer
le damos, digamos, ese placer durante mucho tiempo, lo utilizamos durante mucho tiempo, termina siendo algo natural. Ya no lo sentimos como un placer. Y eso nos pasa también en todas las cosas materiales que tenemos en la vida. De repente, el placer de subirse a un coche nuevo. Y uno está re feliz, tiene un coche nuevo y quiere salir a pasear y a llevar a la familia. De repente, no nos importa el tráfico, le ponemos la música, escuchamos el estéreo, el aire acondicionado, vemos todo lo que tiene el coche, lo disfrutamos un tiempito hasta que después ya lo dejamos en la casa y no tenemos ganas de manejarlo más. Ya queremos ir, no sé, ya solo no meternos en el centro con el coche. Tenemos un celular, salió un celular y de repente estamos re contentos los primeros días con el celular y de repente vemos que hay un celular mejor y ya ese celular ya pasa a ser algo natural y rutinario. La rutina genera que la persona se le vaya esas ganas, digamos, esa pasión, esa energía, ¿sí? Y pasa mucho también en las parejas. Las parejas, del peor enemigo es la rutina. Cuentan que una vez un rabino ve a un alumno suyo, un discípulo, le dice felicidades. Entonces el alumno le dice, Rab, felicidades ¿por qué? Felicidades por tu matrimonio. Dice, Rab, usted me casó a mí hace 30 años, ¿qué felicidades? No, hoy no es ni mi aniversario, ni mi... Si usted es el que me casó a mí hace 30 años, ¿qué felicidades? Entonces el rabino le dijo, no, la persona se tiene que casar todos los días con su mujer, no una sola vez. Entonces, felicidades por el casamiento con tu mujer de hoy. Es decir, la persona tiene que vivir la vida no de una forma monótona, no acostumbrarse, no entrar dentro de la rutina y en realidad terminar conviviendo con la otra persona, ya sea nuestra pareja, ya sea nuestro amigo, ya sea de una forma así como que naturalizarlo. La persona tiene que ponerle las ganas y la energía nueva todos los días como si fuese ese primer día. Levantarse a la mañana y de la misma manera que yo pensaba, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer hoy? Y estoy hablando, y no sé si mi esposa está acá, creo que no está, pero después lo va a escuchar y me va a venir con el... pero bueno, iba a decir lo voy a pagar caro, pero en realidad, en realidad uno paga caro lo que realmente vale. Y esa es la forma. Pagar caro es lo que al final, en definitiva, hace que el matrimonio perdure o que cualquier relación perdure. El levantarse a la mañana y decir, ¿qué voy a hacer hoy por la otra persona? ¿Qué cosa nueva puedo hacer? ¿Cómo la voy a sorprender hoy? ¿Qué puedo hacer como para que hoy, digamos, sea distinto al día de ayer? Y si es así, con cualquier persona, con una pareja, o con cualquier compañero o amigo o el que sea, ¿cuánto más es así entre el ser humano y Dios? En el Shir HaShirim, el cantar de los cantares, que el rey Salomón muestra su amor y su devoción y su apego a Dios, lo compara con un marido y una mujer, con un hombre y una mujer. Entonces, si en la pareja, el Hodesh, que viene de Hadash, la novedad, lo novedoso, es lo que le da vida a la pareja, mucho más también tiene que ser en nuestro apego a Dios. No puede haber un Rosh Hashanah, un año que empiece, un comienzo nuevo, sin algo, una buena decisión, una novedad también en nuestras vidas, en nuestra relación con Dios. En realidad, no puede haber un día en el año en el que nosotros no renovemos con ese amor y ese cariño que le tenemos a Dios, nuestra relación con Él. Es decir, no alcanza con cumplir la ley nada más, con cumplir la halajá. Porque la halajá uno la puede cumplir un día, otro día, y al final termina siendo, como dice, está escrito, que mitzvah tanashim melumadá, como la mitzvot de las personas que están adiestradas de esa manera. Es decir, se nos hizo de esa manera, ¿sí? Ya se me fue la palabra, estamos amaestrados de esa manera. No, la persona tiene que ser Bejol Yom Bayom Yu Beneja Hadashim. Cada día y día, dicen nuestros sabios, tiene que ser un día nuevo. Es decir, hay que renovar de vuelta ese vínculo con Dios.
Entonces nos levantamos a la mañana y cuando decimos el Modeh Ani y le agradecemos a Dios por un día nuevo de vida, también estamos diciéndole, el día de hoy no es el mismo que el de ayer, ni el mismo que el de anteayer, ni va a ser tampoco igual que el de mañana. El día de hoy es una relación nueva que tenemos. Lo estamos renovando y hoy va a ser un día especial. Y hoy yo me voy a dedicar a vos, me voy a dedicar a tu servicio, a servirte a Dios, servirte a vos de una mejor manera, de una manera novedosa. Y ese es el concepto y la diferencia entre Jodesh y Yerach. La Torá nos dice que si la persona, el ser humano, el guerrero, ¿sí? El guerrero que está ahí en el frente, de repente se tienta, desea a una mujer. ¿Por qué? Porque la ve Yefat Toar, la ve muy linda, muy bella. O sea, externamente es preciosa. Entonces, por eso me llama la atención, por eso la deseo. Pero no me fijo en su interior. No me fijo en lo que yo puedo generar con ella día a día, en lo que nosotros podemos construir juntos. Y en una construcción, la construcción tiene que ser una construcción de todos los días construir algo nuevo. Entonces nos dice la Torá, si vos no lo ves, vos lo ves como algo superficial y no lo ves como una construcción diaria en cada momento, en cada instante, en cada momento de tu vida, al final va a ser Yerach Yamim. Al final va a llegar a ese acta de divorcio, ese acta donde vas a utilizar la palabra Yerach. Pero si para vos ese matrimonio es un Jodesh, es Hadash, es una novedad, es algo que vos vas a hacer todos los días, lo vas a alimentar, lo vas a cultivar, lo vas a nutrir, le vas a dar vida, entonces es Jodesh. El Jodesh, el mes que está escrito en el acta matrimonial. Esa es la relación que nosotros tenemos que tener con Dios. Llega el mes de Elul y decimos, lloramos por el Yerach, lloramos por la distancia, lloramos por la separación, pero esperamos que con el nuevo año, con el año, con el Rosh Hashanah que ingresa, se renueve como un Jodesh, se renueve como ese acta matrimonial mi relación con Dios y obviamente también mi relación con los demás, para que eso sea duradero, para que eso genere frutos y de los frutos hagan más frutos y que cada día sea un día único en nuestras vidas. No vivir el pasado y arrastrar el pasado, sino vivir el presente, como un regalo en el que el entusiasmo y la alegría que me genera ese regalo es constante. El Rebbe cuenta, vamos a terminar con una historia. Una vez había una persona que se llamaba, era una persona un judío de Miami, que él tenía un asilo, un hogar de ancianos, y una vez estuvo un Simchat Torah en el Rebbe, sí, viajó el Rebbe. Entonces cuando en Shabbat Bereshit era, no en Simchat Torah, fue un Shabbat posterior a Simchat Torah, sería el Shabbat en el que empezamos a leer la lectura de la Torah de Bereshit. En ese Shabbat, los Gabaim del templo, los asistentes, los encargados del templo, rematan las mitzvot del año. Es decir, hacen un remate de todas las necesidades del templo para el año. Entonces uno puede pagar todo el vino para Kiddush y Abdalá, otro paga el Kiddush o sea, la comida para tal fecha, el otro paga. Entonces él levanta la mano y dice, yo quiero hacer una donación. ¿Sí? Yo quiero comprar uno de estos honores. Entonces él dijo que él va a donar $1000 para el templo. De repente el Rebbe, que estaba presente ahí, algo inusual, lo mira y le dice, Reb Gimple, yo quiero de usted $5000. Entonces el otro se sorprende, $5000. Entonces el Rebbe, cuando ve la sorpresa de él, le dice, y yo te aseguro
que el año que viene vas a dar 3 veces más. Entonces el hombre dijo, bueno, 3 veces más, vamos, dale, $5.000, donó los $5.000. Él estaba seguro que eso que el Rebbe le había dicho, esa promesa del Rebbe, o lo que el Rebbe le aseguró, se iba a cumplir. Entonces él estuvo esperando todo el año cuándo iba a llegar ese negocio, digamos, especial, que le iba a dar a él una ganancia más. Pero pasó el año, pasaban los meses, y no pasaba nada. Su economía seguía siempre igual. Él ganaba siempre lo mismo, no tenía nada extra. Hasta que un tiempito antes, unos días antes de Rosh Hashanah, lo llaman de un terreno, digamos, el dueño, un vecino, que le dijo, mirá, estoy armando una empresa y quiero comprarte el terreno que está al lado mío, y como era un terreno que él necesitaba anexarlo, el precio obviamente era mucho más alto, porque no es que viene un fulano y lo compra. Le dice, mirá, no, yo sé que vos no lo querés vender, pero estoy dispuesto a pagarte mucho más. Entonces él hizo esa venta, y de esa venta lo que le quedó a él como comisión, a él, porque él en realidad era el director, o sea, él era de él, pero en realidad es un negocio, no puede. Lo que le quedó a él para su bolsillo eran $15.000. Entonces él ahí entendió que lo que el Rebbe le había dicho, vas a dar 3 veces más. Ese año él fue a lo del Rebbe y dijo, bueno, buenísimo, esto vamos todos los años a multiplicar la plata de esa manera. Encontró cuál era el negocio, había que hacer negocio con el Rebbe, era el mejor socio de todos. Entonces va ese año para Simchat Torah, y en Simchat Torah, cuando empiezan a rematar quién va a bailar con la Torah, entonces él decidió comprarle digamos, hay un texto que se lee la Taoreta, que son varios versículos, antes de sacar la Torah. Entonces se lo remataban, cada versículo se remata, ¿quién lo va a decir en voz alta? Y el primero siempre lo decía al Rebbe, pero la gente también compraba el honor de regalarle al Rebbe ese primer versículo. Entonces él empezó digamos, a discutir con él, no discutir, sino, ¿cómo se dice? En el remate, digamos, a ofrecer, junto con otra persona, uno ofrecía tanto, otro tal. Al final, bueno, él no terminó comprando la primera, pero sí terminó comprando la segunda. Y lo que hizo fue, cuando compró el segundo versículo, le dijo, yo quiero que el Rebbe ponga la suma. No le voy a poner yo. El Rebbe va a poner la suma en el cheque. Bueno, dijo, voy a poner cheque en blanco. Terminó Simchat Torah, él entra a la oficina del Rebbe, porque Simchat Torah no podemos firmar cheque, no se puede, como Shabbat. Entonces entra a la oficina del Rebbe y le dice, Rebbe, acá tiene el cheque, póngale la suma. Entonces el Rebbe puso $126. Entonces el hombre le dice, pero Rebbe, ¿cómo $126? ¿Eso es todo? O sea, ya estaba esperando a Rebbe le ponga para que triplicara el año que viene. Entonces el Rebbe le dijo, dice, no entendés, yo no necesito tu plata. No es que yo necesitaba los $5.000 tuyos. Yo necesitaba que vos salgas de tu cápsula, que rompas esa cápsula, que vos decís, no, pero yo $1.000. ¿Qué $1.000? Vos andás, renovate, vos estás en un año nuevo. Vos tenés que darle a Dios con ganas, con seguridad, con salir de tus límites. Si vos vas a salir de tus límites, entonces Dios va a salir también de los suyos. En realidad, yo quería darte a vos un mensaje. No es la plata lo que quiero. Me alcanza con $126. El resto vos vas a saber cuánto dar dentro tuyo. En otras palabras, en realidad, el dar lo que el Rebbe le dice es también estar dentro de los límites de uno. Porque uno dice, bueno, yo no me salgo de mis límites. Si el Rebbe me dice, da tanto, entonces voy a dar tanto porque me lo dice el Rebbe. La persona en realidad tiene que renovar esa relación con Dios. Tiene que confiar en Dios. Tiene que saber que si Dios me está diciendo, yo te mantengo, yo soy el que te mando la parnasá, yo te mando el sustento del cielo. Entonces, cuando Él me dice, tenés que darse de acá, y doyse de acá de una forma que rompo los límites míos, entonces sé que Dios me lo va a devolver, y de esa manera estoy renovando con Él esa relación, esa sociedad que tengo. Y así, cada año tiene que empezar, y cada día en realidad tiene que empezar con esa novedad. Bueno, muchas gracias, y buenas noches a todos.